Solo recuerda, siempre te he querido de verdad. No parece gran cosa. Un rectángulo de metal más grande que una tarjeta de crédito, pero más pequeño que las fichas que usábamos en la escuela. Podía ser de cobre, tenía ese aspecto rojizo y dorado, pero no podía asegurarlo. El metal tenía un brillo apagado, no como si hubiera sido pulido, sino como si algo más profundo hubiera captado la luz y la hubiera retenido un poco. Debería haber hecho que las palabras grabadas en la tarjeta fueran más difíciles de leer, pero era lo contrario. Las líneas finas y precisas de cada letra saltaban a la vista, llamando la atención incluso si no intentabas leerlas. Y así, cuando vi la tarjeta por primera vez, supe lo que estaba escrito allí, a pesar de que estaba sobre una mesa a 1,5 metros de distancia y de que estaba girada para que las letras estuvieran todas al revés. Ahogamiento. La mano de mi padre cubrió la tarjeta un momento después, pero ya era demasiado tarde. Le miré interrogante. Llevaba menos de una semana con él después de casi 10 años sin verlo. Era rico y siempre se había asegurado de que mi madre y yo tuviéramos lo que necesitábamos económicamente. Pero cuando se separaron, parecía que se había ido de nuestras vidas para siempre. Y la única señal de que seguía vivo era su firma desordenada y recién entintada al final de cada cheque. Cuando mi madre murió 6 semanas antes, hizo que uno de sus abogados se pusiera en contacto conmigo. Me preguntó qué necesitaba y si estaría interesado en conocer a mi padre y pasar tiempo con él. Estuve a punto de negarme, pero algo no me lo permitió. Tal vez fuera el miedo a perder la ayuda económica. Solo me faltaban 3 meses para graduarme en la universidad y había empezado a recibir mis propios cheques de él el mes en que cumplí los 18 años. Sí, estoy seguro de que una parte era el dinero, pero no era todo. También era el hecho de que ahora estaba solo, y si rechazaba la oportunidad de conocer a mi padre y llegar a conocerlo como adulto, estaría dándole la espalda a la única familia que me quedaba. Era más viejo de lo que yo recordaba, pero parecía gozar de buena salud y estaba encantado de que lo visitara, diciéndome que podía quedarme todo el tiempo que deseara y que volviera cuando quisiera. En un principio solo pensaba quedarme el fin de semana, pero cuanto más tiempo pasábamos juntos, más me daba cuenta de que aún no estaba preparado para volver a mi antigua vida. Todavía me quedaban unos días antes de que volvieran las clases, y sentía que solo había empezado a arañar la superficie de lo que era mi padre en realidad. Era una buena persona, o lo parecía. No tenía que ir al trabajo muy a menudo, y las veces que trataba con alguien por teléfono o por videollamada, siempre parecía agradable y amable. Y había hablado conmigo con franqueza sobre sus arrepentimientos en la vida, incluyendo cómo se había alejado de nuestras vidas años atrás. Me dijo que había sido porque sabía que no estaba hecho de la materia adecuada para ser un buen marido o un buen padre, y que en aquel momento le había parecido mejor asegurarse de que tuviéramos seguridad económica sin infligirse a nosotros a un nivel más personal. Cuando le pregunté qué significaba eso, se limitó a encogerse de hombros, diciendo que no siempre había sido tan buena persona como ahora, y que seguía siendo difícil estar cerca de él durante largos periodos de tiempo. Decía que sabía que era demasiado tarde para ser un buen marido para mi madre o un padre para mí, pero que tal vez podría al menos ser un buen amigo. Entonces me abrazó, dándome las gracias por haber venido y quedarme con él, y en ese momento pude darme cuenta de que se sentía tan solo como yo.
Cuando cubrió la tarjeta metálica con la mano y la deslizó en su regazo, mi primer pensamiento no fue que estuviera siendo reservado, sino que estaba bromeando conmigo o haciéndose el tonto. Le pregunté qué tenía allí, y por un momento pude ver que no quería responder, o tal vez quería mentirme. Tragando, negó con la cabeza. No es nada por lo que debas preocuparte. Le fruncí el ceño. Decía ahogamiento, ¿no? ¿Está todo bien? Forzó una sonrisa y asintió. Sí, está bien, todo está bien. No le creía, pero nuestra nueva relación era, bueno, muy nueva, y no quería alejar a mi padre entrometiéndome en sus asuntos privados. Y si el retorcimiento de mi estómago me decía que era algo en lugar de nada, bueno, tenía que ser paciente. Siempre podría volver a preguntar una vez que hubiéramos tenido tiempo de acercarnos. Excepto que no tuvimos ese tiempo, porque 3 días después, mi padre se había ahogado. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que fue un accidente terrible, aunque también parecía muy extraño. Yo acababa de salir la mañana anterior y él seguía en su casa, en medio de 200 hectáreas de bosque, cuando, al parecer, se cayó en un charco de barro de 5 centímetros detrás de la casa. Aquel verano había desbrozado el terreno para poner un invernadero, y las recientes lluvias habían convertido la suave tierra y la arcilla en una empapada cadena de islas parcialmente sumergidas en los restos de las lluvias de la tarde. Incluso a la mañana siguiente de la muerte de mi padre, el suelo estaba lleno de charcos. Al parecer resbaló y cayó en uno, y de alguna manera, a pesar de la buena salud y la fuerza de mi padre, no pudo liberarse del agua antes de que se deslizara. Por supuesto me interrogaron a mí y a otras personas que habían estado en la casa, pero no había señales de juego sucio. Cuando llamé al abogado que se puso en contacto conmigo en un principio, me dijeron que la autopsia no mostraba signos de nada más que de una muerte por ahogamiento. Cuando le pregunté si mi padre tenía algún enemigo, se limitó a reírse suavemente y a decir que se pondría en contacto. 3 semanas después estaba en el despacho del abogado. Su asistente me ofreció café o agua antes de dejarnos solos. El hombre que estaba al otro lado de la mesa tenía unos 50 años, probablemente unos cuantos menos que mi padre, y la expresión de su rostro era la de alguien que se dispone a comer una comida desagradable. No es fácil para mí decirte esto. La muerte es un tema desagradable y las cosas que a veces vienen con ella, bueno, viene con el territorio de mi trabajo. Pero eso no significa que sea fácil. Y tampoco quiero que pienses que esto fue fácil para tu padre. Era un hombre muy reservado, pero siempre fue justo conmigo. Y creo que también fue siempre honesto. Y cuando me dijo que estaba orgulloso de ti, que te quería, le creí. Entonces me miró fijamente como si esperara una respuesta. Y aunque estuve a punto de llorar ante sus palabras, no estaba seguro de lo que podía decir. Cuando siguió mirándome en silencio, me limité a pedirle que siguiera adelante con lo que quisiera o necesitara decirme. Asintió con la cabeza. Bueno, lo primero es que tu padre no fue del todo sincero contigo. En los años posteriores en los que te dejó a ti y a tu madre, tuvo otra familia. Una esposa y 2 hijos, de hecho. Le miré fijamente. Mi tristeza empezaba a cuajar en ira. ¿Qué? ¿Así que todo eso que dijo de dejarnos porque sabía que no era el adecuado para una familia era una mentira de mierda?
El hombre se encogió de hombros. No puedo hablar de eso. Como he dicho, tu padre era un hombre reservado, y aunque sabía de su otra familia, por supuesto no sé cuáles fueron sus motivaciones para mentirte antes, o para ordenarme que te dijera la verdad después de su muerte. Porque es un maldito cobarde. Bueno, lo era. Tal vez, no lo sé, pero hay más, si te interesa escucharlo, claro. Agitando la mano me limpié los ojos con el antebrazo. Claro, lo que sea. Bueno, aunque dejó la mayor parte de su patrimonio a su mujer y a sus otros hijos, estableció un fideicomiso para ti por valor de $2 millones, con pagos que se te enviarán en cantidades crecientes durante los próximos 10 años, momento en el que el resto será tuyo para que hagas lo que quieras. Y también te dejó esto. Levanté la vista mientras me deslizaba un sobre marrón sellado sobre el escritorio. ¿Qué es? La verdad no lo sé. Solo tenía instrucciones de dejarlo sellado y dártelo a ti. Si quieres abrirlo aquí, puedo instalarte en una de nuestras salas de conferencias para que tengas privacidad. Agarré el sobre y sentí que algo se movía dentro. Había papel, pero también algo más. Algo pequeño, fino y duro. Mirando al abogado, asentí. Sí, si no le importa. Claro que no, en lo absoluto. Me sacó de su despacho y me condujo por el pasillo a una sala más grande, con una larga mesa rodeada de sillas de respaldo alto. Me hizo un gesto para que entrara. Se había empezado a retirar y se disponía a cerrar la puerta, cuando dudó. ¿Sabes? Debes haberle causado una gran impresión los últimos días de su vida. Lo miré confundido. ¿Por qué dices eso? Me dedicó una sonrisa incómoda. Bueno, el fideicomiso, el sobre, todo esto, lo preparó todo 2 días antes de morir. Como dije, creo que te quería mucho. Con eso cerró la puerta. Mi cuerpo se sentía pesado mientras me sentaba. Todo esto había sucedido tan rápido. Encontrarlo, empezar a conocerlo y amarlo de nuevo, solo para perderlo y luego todo esto. Mentiras, dinero y sobres extraños llenos de... ¿qué? Abrí el sobre y volqué su contenido sobre la madera pulida de la mesa de reuniones. Había 2 páginas de papelería dobladas y junto a ellas, la tarjeta de cobre que había visto que mi padre me escondía. Incluso en la suave iluminación de la sala de conferencias, las letras grabadas parecían brillar en la piel rojiza del objeto. Ahogamiento. No me sorprendió que la tarjeta estuviera ahí. La verdad es que no. No había habido una docena de veces en las que había pensado en contarle a alguien lo que había visto, preguntar a la policía o a los médicos o a este abogado si era realmente posible que mi padre muriera ahogado accidentalmente, apenas unos días después de verlo con una tarjeta metálica que advertía precisamente eso. Y sin embargo, nunca lo hice porque sabía lo que dirían. Ellos mismos no lo habían visto, y aunque lo hubieran hecho, ¿cómo podría una palabra matar a un hombre? Sentí que me hacía esa misma pregunta mientras desdoblaba las últimas palabras que mi padre tenía para mí y comencé a leer. Debería empezar diciendo que lo siento, pero eso sonaría barato y hueco, ¿no? Si lo sintiera tanto, no habría hecho las cosas que he hecho. No te habría abandonado, no te habría mentido, no te habría puesto en esta situación.
Puedo intentar fingir que el dinero que te dejo, la oportunidad de una vida que te doy, es un paso para arreglar las cosas, pero eso también es deshonesto. La verdad es que, o al menos parte de la verdad es que, soy demasiado cobarde para acabar con esto yo mismo. La otra parte, y estoy siendo honesto aquí, es que realmente estoy orgulloso de ti y te quiero. No me di cuenta de eso, de nada, cuando me puse en contacto contigo y te llevé a la casa de campo. Quería conocerte. Tenía que conocerte para que todo funcionara, pero no tenía ni idea de que me ibas a gustar tanto. No tenía idea de que sería tan difícil matarte, incluso si eso significaba salvarme. Tengo que explicarte tanto para que sepas a qué te enfrentas, como para que no pienses que estoy tan loco, aunque eso puede ser mucho pedir dado lo que te voy a contar. Aún así tengo que intentarlo, aunque solo sea para que tengas la mejor oportunidad de vencerlo. O al menos para que sepas cuáles son tus opciones. Soy un hombre muy rico. Algunos me considerarían también un hombre bastante poderoso. Pero, como todo, esa riqueza y ese poder vienen acompañados de sacrificios. He hecho cosas de las que no me siento orgulloso y me he ganado enemigos por el camino. La mayoría de ellos no pueden tocarme. La riqueza puede aislarte de la mayoría de las cosas si tienes cerebro, pero hay algunos. La tarjeta metálica que acompaña a esta carta se llama funeraria. Es, a falta de un término mejor o específico, un objeto maldito. A pesar de varios años y de muchos gastos y esfuerzos, todavía no sé exactamente quién me lo dio, y solo sé que lo que hago con él como consecuencia de ese mismo dinero y energía. Cuando lo encontré por primera vez a mi lado en la almohada, no sabía qué era. ¿Una tarjeta de débito o una llave maestra quizás? Entonces empezó a cambiar en mi mano. Mientras observaba asombrado, las letras se formaban en su superficie. Ahogamiento. En aquel momento no tenía ni idea de lo que eso significaba, pero a medida que fui aprendiendo sobre las funerarias, todo quedó muy claro. Inicialmente, la funeraria actúa como un presagio de muerte. Cuando lo toques por primera vez o se te ate, te dirá la forma en que morirás. No dónde, o cuándo, o quién más podría estar involucrado. No, solo cómo. Y durante días, meses o años se quedará así. Puedes intentar tirarlo, pero volverá a encontrar el camino hacia ti. Si lo fundes o lo destruyes, lo mismo. Siempre ese pequeño detalle de tu muerte y nada más, burlándose de ti y llenándote de temor. El mío estuvo así durante más de 4 años. Es gracioso, ¿sabes? Mi padre, tu abuelo, solía bromear sobre la muerte. Decía que no había visto ninguna prueba de que fuera a morir. Y hasta que no lo hizo, no se inclinó a creerlo. Ahora todo el mundo sabe intelectualmente que va a morir, pero ¿tener alguna prueba? No del concepto o de la hipotética inevitabilidad de ello, sino una prueba real de cómo vas a hacerlo. El miedo puede ser como la gravedad. Te atrae y cuanto más te arrastra, más empieza su peso a doblar tus huesos y deformarte. No pasa mucho tiempo antes de que no te reconozcas. No creo que siempre hubiera estado dispuesto a sacrificar a otra persona para seguir con vida, pero cuando el otro lado de la carta cobró vida, ya sabía lo que significaba y estaba ansioso por tener la oportunidad de poner un poco de sangre de cordero inocente en mi puerta.
incluso si fueras tú. Cuando tu muerte se acerque, la otra cara de la tarjeta cambiará. Solo será un nombre, y supongo que si no sabes lo que significa, te sirve de muy poco. Tal vez eso sea parte del truco de la maldición. Si no entiendes lo que te pide, no puedes escapar de ella. Pero lo entendí. Tenía los recursos para averiguar qué era y qué hacía. Así que cuando tuve la imagen de la tarjeta ardiendo de repente en mi mente, la saqué rápidamente de mi caja fuerte y la examiné. Y mientras la observaba, el reverso en blanco de la tarjeta deletreaba su nombre. La funeraria solo dice un nombre con un propósito, para que los malditos puedan ofrecer la vida de esa persona a cambio de la suya. Si quieren evitar su presagio de muerte, tienen que matar a la persona nombrada con su propia mano. Al parecer, siempre se trata de alguien que conoce o conocerá en poco tiempo. La ventana de tiempo entre la aparición del nombre y el cumplimiento del presagio de muerte varía, pero siempre es de unos pocos meses. Tiempo suficiente para que decidas lo que más valoras. Cuando salí a saludarte, a abrazarte y darte la bienvenida a mi casa, no tuve ninguna duda sobre lo que iba a hacer. Ya tenía los sedantes para introducir en tu comida, las drogas para inyectarte, más que suficiente heroína para matarte rápida y humanamente mientras dormías. Cuando llamara a la policía, nadie pensaría nada más que mi distanciado hijo aparentemente tenía un problema de drogas, que había tomado algunos de mis sedantes prescritos legalmente, además de las drogas ilegales que había traído a mi casa, que yo era la víctima en todo esto. No me gustaba la idea de matarte o de mentir sobre tu muerte, pero me parecía necesario para protegerme a mí y a mi familia. Pero tú también eres mi familia. Me veo a mí mismo en ti y veo a tu madre, a la que, a pesar de todo, amé de verdad una vez. Me encontré retrasando, posponiendo tu muerte cada día que pasábamos juntos, incluso cuando sentía la mía cada vez más cerca. Estaba aterrorizado. Todavía lo estoy, pero me he dado cuenta de que tengo más miedo de hacerte daño que de morir, así que aceptaré lo que me espera. Y mi esperanza es que creas lo que te digo y sepas que lo hago para ayudarte. Y en ese conocimiento, perdóname un poco por esto último. Porque la funeraria no es solo una maldición de la persona, es una maldición de la línea de sangre. Solo se detiene cuando todos en esa familia están muertos o alguien ha sacrificado a otro en su lugar. Puedo elegir quién de mi familia lo recibe a mi muerte, pero si no lo elijo, es aleatorio hasta que todos se hayan ido o se sacrifique a un extraño. Podría decirte que te elegí a ti porque eres el mayor de mis hijos y que de todos modos te tocaría a ti primero, pero sería una mentira. Podría haber llegado con la misma facilidad para mi esposa u otros hijos, y aunque te quiero, tengo que admitir que los quiero más a ellos. Así que por favor, por tu bien y el de ellos, haz lo más inteligente, lo difícil. Cuando te dé un nombre, lo matas en tu lugar. Por mi sangre te encuentro, por mi voluntad te ato. Ofrécete a ti mismo o a otro. El precio debe ser pagado y el pacto mantenido. Así fue. Y así será para siempre. Selah. Cuando dejé la carta con las manos temblorosas, ya podía sentir el cambio. No solo en el ambiente, sino en mí. A pesar de lo plomizo que me había sentido antes, ahora había un nuevo peso y presión sobre mí. Al mirar la carta de metal, la funeraria,
Vi que la palabra grabada en su piel había cambiado. Ardiendo. Supongo que tuve suerte. Tuve 10 años. 10 años de vivir mi vida, de aprender a lidiar con el miedo y de mentirme a mí mismo que mi padre se había equivocado. Intenté deshacerme de esa carta, por supuesto. Intenté destruirla, pero siempre volvía. Y después de un tiempo, solo me sentía agradecido de que no hubiera aparecido un nombre en el otro lado todavía. Y entonces te conocí. Y, bueno, me enamoré de ti enseguida. Los últimos 6 años han sido los mejores de mi vida y no puedo imaginar cómo sería la vida sin ti. Pero esa es la cuestión, ¿no? Hay tantas cosas que no podemos imaginar. Nunca pude imaginar que las maldiciones fueran reales. De tener que herir o matar a otra persona solo para vivir. ¿Y la idea de hacerte daño a ti? No sé ni cómo empezar a pensar en eso en términos que pueda entender. Tampoco puedo imaginarme la muerte, de morir o de lo que viene después. La idea de una vida después de la muerte no la entiendo y me aterra. Mi incapacidad de pensar en ello, de imaginar realmente no existir o vivir como soy durante todo el tiempo que pueda. Hay una pureza en ese miedo, en ese temor, que trasciende incluso nuestro amor. Como dijo mi padre, el miedo es como la gravedad, y tal vez me ha convertido en algo terrible, no lo sé. Lo que sí sé es que tengo que liberarme de su aplastante peso, aunque eso signifique perderte. Por eso te tengo en esa caja. Está todo bien montado. Le pagué a alguien bastante dinero para asegurarme de que se hiciera bien. Cuando esta grabación se detenga, la caja se llenará de gas y te relajarás y dormirás hasta que termine. Y antes de que preguntes, sí, soy yo quien lo ha encendido todo. Tiene que ser mi propia mano, por horrible que sea. Pero no te preocupes, todo terminará pronto. Y lo siento, aunque mi padre diría que esa disculpa es hipócrita en una situación como esta. Solo recuerda, siempre te he querido de verdad. Simplemente me quiero más a mí mismo. Recuerden que